Bien, a través de la ICK.medios, ¿cierto? Que es la plataforma digital de la Iglesia Cristiana Querigma, nos hemos todo este tiempo preparado y nos hemos dispuesto a generar contenido digital que pueda conducir, que pueda ayudar y que pueda acompañar en este peregrinar que significa el tiempo en el que estamos hoy viviendo. Para alegría nuestra y espero también que para todos ustedes tenemos una tremenda invitada y quiero presentarla de forma inmediata para que podamos abordar un fenómeno que es muy particular, que nos compete mucho como Iglesia Cristiana y a través de la expertise, ¿cierto? Y del amor que ella tiene por la ciencia y por la educación, podamos aprender un poco más. Así que estamos con Silvana Rabinovich. Quiero leer un poquito nomás tu currículum, Silvana, porque es muy grande, muy extenso, pero ella es doctora en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en filosofía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es licenciada en filosofía de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, es investigadora titular, ¿cierto?, en el Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM, y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Yo estoy contento, estoy muy grato de tenerte junto a nosotros, te damos la bienvenida, espero que disfrutes este tiempo y podamos tener una conversación muy agradable, muy agradable. Silvana, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Tenemos la posibilidad enorme hoy de poder conversar con Silvana y queremos empezar con una pregunta no menos simple porque es compleja seguramente en todo lo que significa su desarrollo, pero queremos abordar el sionismo y queremos que nos ayudes a entender este fenómeno y empecemos por lo más simple. ¿Qué significa el sionismo? ¿Qué es lo que es el sionismo? Para que todos nuestros compatriotas y hermanos puedan abordar el fenómeno, ¿cierto?, desde su base con tu expertise. Bueno, muchas gracias. Bueno, el sionismo eh, es un movimiento político, nacionalista, que en el siglo XIX adoptan los judíos, fines del siglo XIX, adoptan los judíos. Y le voy a explicar por qué. El nombre, bueno, tiene a Sion, ¿no?, en el corazón, y Sion sabemos que es una sinécdoque de Jerusalén, o sea, es la parte por el todo. Eso es muy importante decirlo porque Jerusalén está en el corazón de este movimiento. Ahora, al ser un movimiento nacional y surgir en torno a un libro de un periodista judío, no practicante, que era Theodor Herzl, que tituló a su libro con un oxímoron, que es el Estado judío, desobedeciendo o ignorando, mejor dicho, en los dos sentidos del término, a los profetas, ¿no? Empezando por Samuel, ¿no? El profeta Samuel, cuando advierte a los ancianos que tienen la fortuna de no tener un rey, Ujú. y que es una lástima que estén pidiendo un rey como todos los pueblos, porque el único soberano es Dios, ¿no? Entonces, cuando Herzl plantea, al ver, él es testigo del juicio a Dreyfus, a Alfred Dreyfus, que había sido juzgado de manera antisemita en Francia, porque hay que entender que el antisemitismo existe y que es una creación europea, igual que el semitismo, también es eh, una invención europea, ¿no? Uno de ustedes se llama Renan y Sí. Ernst Renan fue uno de los más promotores, ¿no? De manera antisemita del semitismo, ¿no? Podemos hablar después de eso. Entonces, eh, Herzl, que ya era un judío emancipado, porque Europa, entre las distintas cosas que trató de hacer, porque no podía asimilar, ¿no?, al judío, tenerlo como parte de sí, intentó de muchas maneras expulsarlo. Una de las tácticas que tuvo fue asimilarlo, es decir, invitarlo a emanciparse. ¿Qué quiere decir esto? A dejar todo lo atávico e integrarse, claro, con muchas restricciones, pero integrarse a la lengua, a la forma de vestir, a la forma de vivir de los europeos. El tema es que Herzl era uno de estos, ¿no? Un hombre de traje, eh, que no usaba la cabeza cubierta, y que no se consideraba religioso,
Y él entonces preocupado, por supuesto, y yo estoy segura de sus buenas intenciones, porque nadie actúa pensando que tiene malas intenciones, ¿eh? Aún los que hacen las cosas más atroces creen que hacen un bien. Ujú. Y Herzl entonces planteó que la solución para la persecución a los judíos, que ya venía que venían en ese siglo, en el siglo XIX, padeciendo de los cosacos, ¿no? De los zares rusos. Mis cuatro abuelos huyeron de las persecuciones zaristas, de la Rusia zarista. Se le ocurrió que la solución que él encontraba, que era la de un Estado judío, podía caer bien a Europa porque lograba cumplir con el sueño antisemita de sacar a los judíos de Europa. Entonces, bueno, ustedes que conocen bien la Biblia hebrea, igual que yo llegué aquí a México como maestra de Biblia hebrea, saben ustedes que todos estos términos que ahora tienen un uso nacional esencialista, como el de semita, Correcto. provienen de los tres hijos de Noé, ¿no? Después del diluvio están Sem, que es el heredero, Ham, que es el que vio las vergüenzas del padre y entonces será esclavo de los otros dos, y Jafet o Jafet, que es el huésped, ¿sí? En las tiendas de Sem, y ambos son los patrones del esclavo Ham. Sabemos nosotros tristemente, ¿no? Cómo se crea, se usan estos nombres para clasificar pueblos y etnias, y entonces, bueno, tenemos a los semitas y tenemos, que son los descendientes de Abraham, podríamos decir, tenemos a los jafetianos, que serían los indoeuropeos, y los camitas, son los pueblos africanos, ¿no? Y también los cananitas, creo yo. O sea, eso lo toma un poco así a más suena. Bueno, hice este preámbulo bíblico porque la presencia de Jerusalén en la palabra Sión y que da origen al movimiento sionista, eh, tiene una trama teológico-política Ujú. profundamente colonial. Y esto no es un invento de Herzl, sino que él lo adopta del sionismo cristiano que lo precede. Y el sionismo cristiano tiene lugar por una lectura literal y futurista de lo que ustedes llaman Antiguo Testamento y yo llamo Correcto. Biblia hebrea. Bueno, el lugar de Jerusalén ahí en el centro es lo que está latiendo en estos momentos como lo más peligroso, digamos, siempre fue un barril de pólvora y ahora está latiendo más que nunca con las visitas que hace periódicamente el ministro de Finanzas Itamar Ben-Gvir, no, el ministro de Seguridad De Itamar seguridad, sí. Ben-Gvir, sí, con feligreses, colonos muy extremistas, que buscan, sea rezar o algunos, incluso un grupo más pequeño, sacrificar corderos frente a las mezquitas, esperando que se pueda destruir a las mezquitas Ujú. para reconstruir en ese lugar al templo, al tercer templo, ¿no? O sea, el primero que había construido Salomón, según la Biblia, el segundo construido por Zorobabel, pero que se fortalece y el muro que queda en pie es de Herodes. Y bueno, están esperando construir el tercero, aunque se les adelantó Edir Macedo en San Pablo, por lo que sé, pero de eso saben más ustedes que yo, ¿no? De ese enorme templo para 10.000 feligreses que está en San Pablo y que se cubrió con piedras de Hebrón, ¿no? Piedras extraídas de manera non santa y que entraron a Brasil exentas de impuestos por su santidad, entre comillas, ¿no? Entonces, todo el uso de los santos, los religiosos, Sion, Jerusalén, es lo que está en este momento en juego y amenazando la estabilidad del mundo, el futuro. La Biblia inevitablemente está como en el centro, ¿cierto?, de toda esta historia, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y me gustaría que nos ayudaras a comprenderla mejor, y es que efectivamente el sionismo cristiano precede
¿cierto? Da base a toda esta historia. Me gustaría que profundizaras un poco en aquello porque me parece muy interesante. Bueno, es muy importante esto, porque el sionismo cristiano ve a los judíos como esos hermanos que traen una herencia valiosa, pero que no la valoran suficientemente o no saben muy bien qué hacer con ella. Es como un hermano bobo, ¿no? Y entonces, bueno, los aceptan, pero, y los necesitan. Los necesitan primero para sacarlos de Europa y segundo para tratar de provocar la segunda venida de Cristo, que previamente habrá un Armagedón, ¿no? Un momento de muchísima violencia, y para esto es clave que los judíos vayan a Palestina, que es lo que ellos ven como la Tierra Santa. Ellos leen, decía yo, de manera literal, y eso es muy importante porque el texto bíblico, podremos discutir, pero el texto bíblico tal que como nosotros lo tenemos, eh, tiene, si tomamos en cuenta la teoría de las fuentes que surge a partir de Julius Wellhausen, tenemos una impronta eh, deuteronomista, que no solo tiene que ver con el libro de Deuteronomio, sino con el libro de Josué, que es una parte fundamental en la educación del Estado de Israel, ¿no? Eh, el libro de Josué eh, narra y da las instrucciones para la conquista de la tierra, porque Moisés no entró, ¿no? El que entra es un militar, que es Josué. Y entonces toda esa lectura literal que el judaísmo rabínico durante siglos había evitado, no solo evitado, había de algún modo prohibido, eh, se vuelve la base de este movimiento que no conoce el judaísmo rabínico, que es el que concibe a un viejo en el exilio, que entiende de manera simbólica a Jerusalén, al templo. Por ejemplo, Yosef Karo, que es el autor del Shulchan Aruch, que es un libro muy importante en el ritual judío, él sostiene que el templo y Jerusalén se realizan en la mesa del Shabbat. Es todo simbólico, no hay por qué leer con un mapa, con un atlas. Yo me los imagino así, en una mesa de estrategas de guerra, desplegando mapas y marcando los lugares que nombra la Biblia, que como decía esta fuente deuteronomista, tiene que ver con el reino de Judá y no con el reino de Israel, Ujú. ¿no? Que es el que sucumbió ante Asiria en el siglo 8 antes de Cristo. Tenemos el que había sobrevivido y que para fortalecerse determina en esta fuente deuteronomista la unidad del lugar de ritual, porque antes había distintos lugares de ritual. Se unifica todo en Jerusalén y todo el relato del templo, de la santidad de Jerusalén, todo eso tiene que ver con el contexto del reino de Judá. Entonces, los arqueólogos ven otras cosas, ¿no? Pero volviendo entonces al cristianismo, el cristianismo lee de esta manera, con mapas, con atlas, busca y reconocer esos lugares bíblicos, ignorando los nuevos nombres que han tenido, los sucesivos nombres Ujú. que han tenido estos lugares. Eh, Quisiera decir también, ya que algo sobre el lugar del exilio en el judaísmo. Es muy importante, no se ve como una anomalía. Y ahí es donde el sionismo judío se mira en el espejo en que lo ve el cristiano como anómalo. En lugar de entenderse en el espejo del judaísmo rabínico, que concibe incluso a un Dios en el exilio, Ujú. donde el exilio, Galut, va a tener la Geulah, que es la redención, pero esta no va a ser del orden histórico y geográfico, sino eh, ritual, ¿no? Y sobre todo en la espera del Mesías, ¿no? Esa diferencia entre el judío y el cristiano está presente porque
el judío considera que Jesús no es Mesías, sino, bueno, podemos decir en las versiones más progresistas que es un profeta, pero no lo concibe como Mesías. Entonces, bueno, estos cristianos toman a este hermano judío, eh, a pesar de su débil comprensión de que Jesús fue el Mesías. Algunos consideran que los judíos deben convertirse al cristianismo Ujú. cuando lleguen a la Tierra Santa, y otros dicen no hace falta tampoco que se conviertan al cristianismo. Lo importante es ahí que ellos puedan reconstruir el templo, y eso es muy importante, porque también hay un interés cristiano en la reconstrucción del templo, y por eso Edir Macedo se adelanta a hacerlo en Sao Paulo, ¿no? Y esto en aras de la segunda venida de Cristo, que sea precedida por esta destrucción. Entonces, todo esto lo adoptan los sionistas, incluso los que llevan la cabeza cubierta y se visten Ujú. como religiosos, todavía ellos hacen explícito todo esto, que los sionistas laicos, ¿sí? Con todo lo que eso significa, porque, bueno, la palabra secular ya es una palabra religiosa. Quitarle lo teológico político es absolutamente inútil e indeseable. Incluso. Lo que yo creo sí es que hay que trabajar en lo teológico político para descolonizarlo, ¿no? Ujú. Ahí ellos asumen la teología política colonial de los británicos, sobre todo, y es de la mano del Imperio Británico que llegan a Palestina, cuando todavía Gran Bretaña no tenía el mandato sobre Palestina, porque la declaración Balfour, que les otorga un hogar nacional a los judíos, es de 1917, y en ese momento todavía estaba el Imperio Otomano. Ujú. Otra cosa importante es que, digamos, llegan de la mano de los británicos y son vistos como el brazo de la avanzada, ¿no? Pero hay un personaje del gobierno británico que es judío, el único judío, Montagu, que dice que él está en contra de la declaración Balfour, que no hay que darle un hogar nacional a los judíos en Palestina, porque eso es antisemita. O sea, el único judío de la corona británica dice esto que aparentemente es prosemita, es antisemita. Esto realiza la expulsión de los judíos. Y Theodor Herzl en su libro lo ve igual. Y dice en su libro, El Estado judío, bueno, ellos quieren que nosotros nos vayamos y nosotros, los sionistas, los vamos a ayudar sacando a los judíos de Europa. Qué tremendo. A mí te quiero llevar a un plano experiencial y, como decía al inicio Silvana, más desde mi enfoque, que es la política, porque me comienza a calzar algo que a mí me tocó vivir en el periodo de gobierno donde estuve en la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, en el gobierno del presidente Boric. Y entre otros, nuestra tarea era la relación con las distintas iglesias y expresiones religiosas de nuestro país, ¿ya? Y algo que a mí me llamó mucho la atención y que me empezó a hacer ruido de el comportamiento, por así decirlo, de un sector de la comunidad judía chilena, era un poco en esta imbricación que empieza a ocurrir entre el sionismo cristiano y el judaísmo, dándose cuenta ellos de que eso estaba ocurriendo. A mí me llamó mucho la atención, te lo voy a ejemplificar. En Chile existe un invento que se creó en tiempos del gobierno del presidente Piñera, que es el anterior presidente al presidente Boric, que se denomina Hermandad J, que ya de por sí es una aberración para el judaísmo porque hace referencia al nombre cristianizado, latinizado de Dios, Jehová, ¿no? Y se habla de una hermandad en base a la letra J que no tiene nada que ver con el judaísmo. Y que ellos, cada vez que había alguna actividad donde se desarrollaba esto, me decían, digo ellos, miembros de la comunidad judía, tanto rabinos como civiles o políticos, por así decirlo, de la comunidad judía, representantes, me decían, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Pero me lo decían al oído.
jamás en público, ¿me entiendes? Y ahí yo comencé a darme cuenta de que había una imbricación entre los intereses políticos, efectivamente, este sentimiento nacional de aquellos que están lejos de de lo que sienten como parte de su territorio y de su identidad, ¿ya? La comunidad judía chilena se declara mayoritariamente sionista abiertamente, ¿ya? Y, y entraban en esta disposición de renunciar a sus convicciones teológicas, podríamos decir, en función de algo que políticamente les parece favorable, que es defender la existencia de su derecho a un Estado. Que es algo que también está en conversación, porque yo hablando en nombre de los izquierdistas de este país, que somos principalmente pro-palestinos porque hay una comunidad palestina muy grande acá en Chile y porque además no estamos de acuerdo con las aberraciones que vemos ocurriendo allá en Palestina en estos momentos y durante los últimos 40, 50 años probablemente. Tampoco es que esté en discusión necesariamente el derecho de un pueblo a tener un espacio estatal. No es eso lo que queremos poner en discusión, sino el cómo se está haciendo, ¿no? Y tú dabas un dato que me pareció muy interesante, que es que el sionismo termina expulsando a los judíos de su propia tierra. Si pudieras ayudarnos con un doble clic en eso también. Y yo quisiera decir algo más acá, porque es grave esto de la Hermandad J, de eso no había escuchado, parece como una sucursal de los acuerdos de Abraham, ¿no? Yo veo el gran problema en la secularización de la lengua hebrea. Fue muy discutida en los años 20 del siglo pasado, y lamentablemente los temores de Gershom Scholem, ¿no? En su carta, la carta que nunca publicó a Rosenzweig, se cumplieron y con creces, y están viendo en este momento su parte más violenta. En esa traducción, por ejemplo, la palabra pueblo, tal como aparece en la Biblia, no tiene nada que ver con el término político de la filosofía política europea, ¿no? Pero se hacen esas falsas traducciones, son traducciones que aplastan lo propiamente judío en todo caso, porque yo estudié mi doctorado con Enrique Dussel, ¿no? Y él tiene un libro que se llama El humanismo semita, que escribió en los años 70. Uh-huh. Y a mí me parece que hay algo bien interesante, como él logra darle como un pase descolonial, ¿no? A los semitas, al asociarlo con el nomadismo, ¿no? El nomadismo que era lo propio de los patriarcas, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces esto se borra completamente lo nómade, porque el Estado lo que hace es la apropiación de la tierra, es decir, el Estado niega el jubileo, para Así empezar es. por ahí, Así es. niega el levítico, ¿sí? Locura. O sea, es penoso que se Qué celebren locura. tantos jubileos y nadie levante las fronteras, tire los muros y condone Sí, deuda, ¿no? sí, por supuesto. Claro, pero lo siguen llamando jubileo. Llegan al punto ya algunos extremos, no sé si han visto ustedes la moneda del tercer templo, que es muy curioso, búsquenla porque es el Third Temple Coin. Está de perfil Donald Trump y le sigue atrás el perfil de Ciro de Persia. Y ustedes ven, por supuesto, el frontispicio del Wow. templo de Salomón. Pero lo que ven ahí, que se festeja, es un jubileo, así le llaman ellos. Se quedan con la espuma nada más. Jubileo como Claro. 50 años. Son estos jubileos. 2017, Trump dice que va a pasar la embajada de Estados Unidos en Israel a A Jerusalén. Jerusalén, así es. 50 años menos, 1967, la conquista, ¿no? La ocupación de Jerusalén y de los territorios ocupados, que hoy en día, digamos, estamos viendo todas las atrocidades y no estamos pudiendo Ujú. hacer nada para pararlo. No hablo solamente de la Franja de Gaza, hablo de Cisjordania. De Cisjordania, sí, que otro tema además. Por supuesto. 50 años menos, 1917, la declaración Balfour, y bueno, a eso le llaman jubileo, es decir, justo lo contrario de la idea bíblica del Levítico, de que la tierra solo a Dios pertenece, Así que es. somos extranjeros sobre la tierra y Así es. habitantes. Todos somos y que, extranjeros. claro, pero todo es real estate, o sea, se lee la Biblia en esa clave inmobiliaria.
Entonces, la tierra pasa a ser tierra en el sentido moderno europeo, Claro, el pueblo tiene el mismo sentido, y así bueno, es. sigue el Estado esto. Pero ¿cómo decir que durante todo, a ese Dios que no se le conoce, no se puede pronunciar, ni a mí, mi abuelo, que tenía mucho sentido del humor y era un gran maestro de Biblia, le llamaba mi amigo Jehová, pero porque, digamos, no se puede pronunciar ese nombre, porque es el verbo ser en todos los tiempos a la vez, ¿no? Es una maravilla el sentido. Pero entonces los judíos a lo largo de los siglos, uno de los nombres que le dan a Dios es el de Ribón Olam, es decir, soberano del mundo. Entonces, toda la idea de soberanía contradice, todo es contradictorio, todo el sionismo es contradictorio con el judaísmo. Sí. Por eso, el círculo de Luria, pero también Yosef Caro, este que nombré, ¿no? El que escribió el Shulchan Aruch, cuando son expulsados de Europa en el siglo XVI, se instalan en Safed, no en Jerusalén. Para ellos Jerusalén no era la Jerusalén del mapa, tampoco. Entonces todo esto eh, fue como un matrimonio verdaderamente eh, desgraciado, ¿no? Entre el cristianismo y el judaísmo. Las nupcias de Sem y Jafet con las que soñaba justamente Renan, ¿no? Bueno, y Renan, que anuncia en 1862 sin ningún tapujo, dice: el enemigo de Europa es el Islam. Entonces, todo lo que empezamos a ver ahora, en su fase más violenta, es la expulsión del Islam, es profundamente antisemita. Y el sionismo judío pasa al bando antisemita y a hacer actos antisemitas en Palestina. Eh, Cuando, por ejemplo, hay un Wow. libro de Sophie Bessis que está muy bueno, donde habla de esa invención de los judeocristianos. Hoy leemos a Javier Milei en Perú, ¿sí? Diciendo, ¿sí?, que la Biblia, que los 10 mandamientos defienden la propiedad privada, ¿verdad? Tenemos que Sí. escuchar cada cosa Qué loco nosotros. eso. Sí, claro, Es una es locura. verdaderamente es dramático. Eh, entonces, todo esto que nosotros estamos viendo tiene que ver con la invención de los judeocristianos. Milei llegó a decir que, mire, casi como que yo si lo invierto estoy de acuerdo con él, ¿no? Pero lástima que lo dijo en este orden. Él dijo que el capitalismo, él dijo que el judeocristianismo está en la base del capitalismo, cuando en realidad es al revés, el capitalismo el que está en la base de la idea judeocristiana, Así es. porque Sophie Bessis, en su libro que habla de una impostura, del judeocristianismo como una impostura, lo que muestra es que eh, Europa antes se reclamaba grecolatina, o sea, es bastante nuevo esto de judeo-cristiano y tiene que ver con la expulsión del Islam. Y es a eso lo que estamos asistiendo en en todo el infausto que estamos, que nos enteramos todos los días, como esta unión de los países, ¿no?, contra el terrorismo, a la que llamó Marco Rubio, y bueno, todo se trata de satanizar al Islam, dicho en términos teológico-políticos. Hay un elemento adicional que te quisiera incorporar a este relato que te estaba comentando, Silvana, de la experiencia de lo que está ocurriendo acá en Chile. Y que tiene mucho que ver un poco con este paseo por lo bíblico, teológico, histórico que nos has hecho. Yo estoy encantadísimo, te tendría 5 horas más conversando, porque, porque mucho de lo que nosotros intentamos hacer en este programa también, no solo de contar la historia desde otras miradas que no son las hegemónicas que hoy día vemos acá y que escuchamos en nuestras iglesias los domingos, al menos nosotros acá como cristianos evangélicos, sino también en esa relectura del texto bíblico que tú haces y que es coincidente con todo lo que nosotros hemos visto. Esa historia hermosa de lo nómade, ¿no? El surgimiento del Estado. Tú lo recordabas muy bien, cuando el pueblo pide un rey y cómo Dios confronta esa situación, ¿no? Y dice, ¿de dónde sacaron eso? Como que vuelve a ocurrir en este sionismo, ¿no? Esa misma situación, la necesidad de autogobernarse, de soltarse de la mano de la eternidad, ¿no? Y
Y hay una cuestión que a mí me duele mucho porque tiene que ver también con mi posición política, que es abiertamente de izquierda. Yo soy militante de un partido, del mismo partido que el presidente Boric, pues por eso estuve en ese gobierno también. Eh, y pasa porque hay un aprovechamiento de la pobreza material, económica e intelectual de la gente del mundo evangélico, de sectores populares y rurales de acá de Chile. Y te lo digo porque ocurren las siguientes cosas. Acá en un lugar muy acomodado en nuestro país hay una sinagoga muy bonita, muy grande, que incluye un museo, ¿ya? Donde tú encuentras textos judíos que para cualquier cristiano es una maravilla ir a verlos, porque es como encontrarse con aquello que ha visto como lo sagrado toda su vida, por lo que aparece en los textos bíblicos, y pensar en ese judaísmo que nos cuenta el relato del texto sagrado, ¿no? Eh, y ese segmento de la comunidad judía chilena, que es una comunidad, que es un segmento muy acomodado económicamente, paseó durante mucho tiempo de la mano de esta hermandad J de la que yo te hablaba, a pastores de sectores populares, que probablemente en su vida habían visitado esos sectores de la ciudad de Santiago, que es muy marcada la diferencia entre donde viven los ricos y los pobres acá en Santiago de Chile. No sé si conoce Santiago, pero sí es. Entonces, los paseaban por esos sectores que probablemente nunca visitaron, los embobaban, digo yo, con elementos y artilugios que son propios de nuestra espiritualidad y de nuestra fe, sin duda. Eh, y en ese mismo momento les estaban insertando una ideología que es eso, es una ideología política vestida de fe y de religión. Eh, y en ello se abusa también de la ignorancia, porque mucho de lo que tiene lo cristiano es de la auto, como la revisión autónoma del texto, que trae consigo aparejado muchos errores, sin lugar a dudas, porque el texto requiere herramientas pedagógicas y académicas para su revisión, que no tenemos la mayoría de los chilenos y chilenas, y que nos lleva a errores. Pero cuando esos errores además son empujados, asusados y alimentados por el poder del dinero, siento que la maldad cierra su círculo, ¿no? Claro. Mira, mi gran maestro de Biblia hebrea, yo a los 6 años aprendí a leer hebreo y a escribir igual que castellano, y leía la Biblia siguiendo el dedo de mi abuelo en su Pentateuco traído de Rusia. Eh, Mi abuelo era una persona muy irreverente. Me enseñó que el respeto va con la irreverencia. Entonces, por ejemplo, este tipo de elementos antiguos, eh, que pueden tener algo de suntuoso, por ejemplo, los veía con mucho enojo, le parecía objeto de idolatría. Igual el filósofo Yeshayahu Leibovich veía así. Pero cuando encima lo exhiben como algo de una superioridad, una herencia, o sea, eso está muy mal. Cuando mi padre murió cuando yo era muy chiquita, entonces mi abuelo me llevaba al cementerio, y yo como niña me encantaban las tumbas más vistosas, ¿no? De la gente más pudiente. Claro. Y mi abuelo me agarraba fuerte la mano y me decía, solo le falta el cartel de Coca-Cola, vamos, ¿no? Entonces, ese es el problema, cuando se quedan con el cartel de Coca-Cola y Ujú. se pierde lo otro, ¿no? Por eso, yo en Trazos para una teología política descolonial, que es un libro que escribí como con más alegría que la Biblia del Dron, porque la Biblia del Dron fue muy doloroso, todo el proceso de escritura. Ahí por fin veo que cuando uno ya tiene doctorado puede decir lo que pensó toda la vida. eh, Hice, escribí un capítulo sobre la zarza ardiente. Y porque ahí todos los sabiondos discuten si no se puede decir soy el que soy, es verdad. Tampoco seré el que seré, qué sé yo, que una amenaza, seré el que seré. Yo cuando tenía 8 años leí y le pregunté a mi abuelo si estaba bien, y mi abuelo me lo aceptó, pero solo mi abuelo me lo aceptó. eh, Sea quien sea yo. Y si un Dios contesta desde la zarza ardiente, sea quien sea yo, todo cambia. La relación con la autoridad cambia. Claro. Y la responsabilidad
frente a la esclavitud del otro, la responsabilidad con la Mm. liberación, ¿sí? Pasa a ser algo en lo que tenemos que organizarnos. Por eso yo creo que qué bueno que gente que se asume de izquierda, porque creo que Jesús también sería de izquierda. Al igual que los profetas, Amós y Indudablemente. Jeremías, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante separar toda esto que se quiere imponer y se está imponiendo por las malas, ¿no? Lamentablemente se está imponiendo por las malas, pero recuperar es otro, aquello que Dussel distingue, ¿no? Entre el cristianismo y la cristiandad, ¿no? Ujú. Que ya es Estado, ¿no? Hay que quitarle el Estado a todo esto y entonces, bueno, las religiones, bueno, incluso la palabra religión es todo un problema, ¿no? Judíos y musulmanes no conciben a sus prácticas como religiones, sino como forma de vivir, como ethos, ¿no? Así Podemos es. decir, ¿no? La ética, ahí Eh, está. exacto, Este, formas de... esta alianza que es media diabólica, ¿cierto? Este es un pacto satánico en el fondo, ¿cierto? Si nos Que ponemos apocalípticos, sí, lo si nos es. ponemos, es un pacto satánico que tiene consecuencias atroces. Una de las consecuencias de ese pacto satánico fue que evidentemente nuestras lecturas cristianas estaban precedidas por un rechazo, ¿cierto? De facto al judaísmo y un rechazo de facto a las interpretaciones que el judaísmo hace de la Torá. Claro que sí. Por lo tanto, uno entra preconcebidamente, ¿cierto?, a hacer un análisis de ese fenómeno. Y en este último tiempo, deconstruyéndome, como bien Dussel lo enseña, ¿cierto?, en esta descolonización mental religiosa mía, he ido redescubriendo el tema de la Mishnah, el Talmud, la forma en la que se escribe, el desarrollo teológico progresivo, que yo le explicaba a mi tío que es tan bonito. Porque a veces cuando uno puede decir eso también desde la parte sionista dice, bueno, te estás volviendo judío. Claro. Hay todo un Te prejuicio, judaizaste. pero es tan bonito ese proceso que yo creo que nos olvidamos antes de hacer nuestra propia lectura del Antiguo Testamento, haber leído la lectura de quienes sabían de esa historia para no habernos equivocado tanto. Cuán importante es la Misná, cuán importante es el Talmud para el judaísmo, cuán importante todavía sigue siendo ese proceso de revelatorio, de ir Ujú. De descubriendo reflexión. a través del signo de los tiempos lo que podría significar. Explícanos un poco aquello. Bueno, pasa que también tengo que decir que todo es pervertible y que sigue habiendo escritos rabínicos y que hay un par de rabinos cerca de Nablus que han escrito la Torá del rey, ¿no? Que podría ser la enseñanza del rey, porque Torá quiere decir enseñanza, donde ellos justifican, usan los métodos de interpretación para justificar la violación, la quema de casas, el Ujú. asesinato, todo lo que perpetran, esos actos de cosacos, como dijo una amiga israelí una vez persiguiendo a unos colonos que habían hecho daño a unos palestinos. Eh, Lamentablemente, o sea, la interpretación da para mucho. Entonces, siglos de interpretación contradictoria, eso es lo que tiene de interesante el Talmud, Mm. ¿no? Que en la Gemara, porque primero está la Mishnah, que explica las normas a seguir, porque no es muy explícita la Torá, ¿sí? El Pentateuco no es muy explícito en cómo cumplir con los preceptos. Entonces la Mishnah lo explica, pero ya cuando terminan los Tanaítas de interpretar la Mishnah, viene otra generación de Amoraítas, que son los que interpretan a su vez a la Mishnah y a la Torah jamás contradiciendo a un maestro tanaíta, porque hay este respeto por aquel que nos precedió. Pero tienen esta forma de interpretar tan linda que es como la que hace Levinas. Si han leído Levinas, uno Ujú. lo ve, ¿no? Cuando lee Aristóteles dice, sí, la metafísica es la filosofía, pero primero, pero fíjate que metafísica es metafisis y entonces es el otro, y eso significa que es la ética. Entonces, bueno, de esta manera, en la que no contradice, pero lleva al otro a decirle, usted estaba diciendo esto, ¿no? Los amoraitas leen y tienen dos métodos bueno, muchos métodos de interpretación, pero dos formas de escritura. Una es la halajá, que es todo la normatividad ritual, y la otra es la Agadá, que son las leyendas, son relatos que
van más allá de la norma y que entonces abren a una interpretación del texto que nunca se cierra. Entonces, bueno, respecto de las normas puede ser que estén en desacuerdo las escuelas en la interpretación y muchas veces se decide quién tiene razón, pero jamás se borra la discusión, porque como se da a un nivel humano y no es palabra divina, se puede reabrir siempre. Por eso estos criminales lo han reabierto, ¿no? Con eso quiero decir, no es todo tan romántico ni Claro. tan bonito, todo es empeorable, ustedes lo saben, ¿no? Bueno, entonces, pero volviendo a lo bello, ¿no? Que tiene, más a lo que llegan los cabalistas, ¿no? Que ellos ya consideran que la interpretación es infinita porque hay que leer la parte blanca del texto, porque la negra es vocal, la negra no es escrita, las letras negras son orales y lo escrito es lo blanco y entonces, bueno, la interpretación es infinita, hay un límite, siempre el monoteísmo, pero claro, como Dios, o sea, el mundo divino es uno, pero es plural, está ahí el bien, el mal, lo femenino, lo masculino, ¿no? Todas estas cosas. Pero entonces, todo ese trabajo interpretativo es muy rico y junto a esto hay trabajos de rabinos, como por ejemplo Maimónides, que es uno de los más famosos, o Yosef Caro, que ellos tratan de hacer compendios, ¿no? Para ver, bueno, efectivamente cómo seguir los preceptos. Eh, entonces, bueno, claro, hay mucho para aprender de esa lectura. Y, por ejemplo, eh, Walter Benjamin le escribe una carta a Gershom Scholem, al maestro de la Cábala, al historiador que estudió la Cábala, le escribe una carta en la que dice que Franz Kafka eh, sacrificaba la verdad a la transmisibilidad en sus parábolas, ¿no? Y eso es lo grandioso de la escritura en el Talmud, de la escritura agádica, eh, que eh, necesita de un tipo de verdad, diría Juan José Saer, menos primitiva, menos rudimentaria que la del positivismo. Un Ujú. tipo de verdad de la ficción. Todo eso se desarrolló a lo largo de siglos. Si ustedes leen un libro que les recomiendo enfáticamente, es de Martin Buber y se llama Gog y Magog. Ustedes saben de la historia, ¿sí? De Gog, de la tierra de Magog, que está en el libro de Ezequiel. Y, eh, pero esto es un villorrio judío, no es en realidad una novela, porque él dice que es una crónica, porque está hecho con citas, con muchas citas. Ujú. el- pero, pero él le da todo un contexto en la narrativa. Y son unos rabinos que están en un villorrio de Polonia, perdido, y ellos hacen su interpretación de la pronta entrada de Napoleón en Moscú. Y es súper interesante porque es una lectura geopolítica, pero desde el margen de los márgenes, o sea, un villorrio judío, donde ellos interpretan que Napoleón es un peón del ajedrez de Dios. O sea, Napoleón no es el Napoleón de los libros de historia, sino es aquel que puede llegar a transformarse en el Gog de la tierra de Magog y provocar la venida del Mesías, ¿no? Entonces, es muy interesante esta capacidad que tiene la lectura midrásica, que es la que tiene que ver con el Talmud, de eh, situarse desde los márgenes e iluminar aquello que nosotros llamamos utópico, ¿no? Entonces, todo eso está, pero el sionismo no entiende nada de eso. Es ajeno a esa Correcto. utopía. Los que eran cercanos a esas utopías eran los otros judíos, ¿no? Ujú. Judíos como Rosa Luxemburgo, Así es. como Gustav Landauer, o el mismo Martin Buber, que consideraba, porque se metió en el movimiento sionista para enderezarlo, consideraba que era la vía de los decenios la que había que seguir, y formar parte de una confederación de comunidades autónomas, Ujú. en la comunidad de la Gran Siria, ¿no? La Federación de la Gran Siria, en la que los judíos no tenían un papel protagónico ni de brazo de ningún imperio. Todo eso, es más, hay que decir que ellos mostraron que la utopía es cosa muy seria, no es nada asunto de fantasiosos Claro. ociosos, porque
convencieron a la Comisión Angloamericana de no partir la tierra en 1946. Pero claro, las potencias decidieron lo que decidieron. Pero si ustedes leen el informe de la Comisión Angloamericana en 1946, dicen esta tierra, Palestina no debe partirse, no debe haber ni uno ni dos estados. Y Jerusalén debe ser. Entonces, todo eso tiene que ver, la utopía tiene que ver también, si Correcto. queremos, con una parte, otra teología política posible. En términos de las memorias de Jesús, y no quedar en la condición de las vírgenes insensatas, ¿es cierto? Porque efectivamente ese es el parangón de este sionismo cristiano, ¿cierto? Con el otro sionismo. No sé si nos podrías ayudar para definir qué criterios exegéticos nos permiten distinguir nosotros hoy, cuando leemos el texto, entre las promesas que la Biblia tiene dirigida al pueblo bíblico de Israel, al Padre de Israel, ¿cierto? La tierra, para leerlas correctamente y no caer en este foso profundo que Claro, la tierra, ya no es un problema, la ya no es un heredad. problema hermenéutico, sino que es un problema geopolítico y que está acabando Claro. con todo. O sea, para las personas que nos están escuchando y que les gusta la Biblia, vamos con algunos criterios exegéticos, hermenéuticos, para que ellos puedan volver de retorno al texto de verdad. A ver, bueno, Baruch de Spinoza en el siglo XVII escribió una gramática de la lengua hebrea justamente para que los cristianos no lean mal la traducción, ¿no? Sino que lean directo. Y cuando uno lee directo, hay cosas que no tienen vuelta atrás. Si el sionismo judío se monta, y bueno, y todos sus voceros, sus repetidoras como Milei, etcétera, se monta en que Dios le prometió la tierra a Abraham. Hay que entender que Abraham tuvo un hijo primogénito, y ese hijo primogénito es Ismael, y no es. Entonces, esto es importantísimo. Ahora nos hablan de los acuerdos de Abraham, y después nos hablan de los acuerdos de Isaac, ¿no? Claro. Que son los que impulsa Javier Milei. Fíjense ustedes en qué lectura, o sea, hay que dejar la Biblia de lado para poder sostener eso. Porque con la Biblia en mano, en el Deuteronomio vamos a encontrar que el lugar del primogénito, que es el que recibe el doble de la herencia del resto de los hermanos, es irrenunciable. O sea, no se puede, el padre no puede determinar la preferencia por otro hijo. El hijo primogénito es el primer nacido, es el que muestra la fuerza del padre, y ese es Ismael. Entonces, fíjense que es la piedra sobre la que se basa todo el sionismo, y nos muestran en los mapas desde el Éufrates hasta el Nilo, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que eso no es para, con la pena dirían acá en México, no es para los descendientes de Isaac. Ahí tenemos, hay que agarrar el texto directamente, ¿no? Para ver que hay contradicciones también, sin duda hay contradicciones, que la Biblia, y eso yo trabajé mucho en la Biblia del Dron, que la Biblia puede ser leído mal, como un manual para hacer la guerra, sí, claro. Amalek, que sale un día sí y otro también en el genocidio en Gaza. Amalek dice efectivamente el Dios bíblico que hay que aniquilarlo. Pero ¿por qué hay que borrar la memoria de Amalek? Porque se aprovechó y mató a los más débiles de los que habían salido los esclavos liberados de Egipto. Entonces, quienes están aprovechándose de los más débiles son claramente los que señalan a Amalek en el otro, en las víctimas. Es insostenible el uso de la Biblia que hacen. Lo dijimos del jubileo, lo dijimos de Jerusalén, que no es, ¿no? lo que, nos pintan y lo que quieren hacer, porque ahí en Jerusalén está el foco de todo. Yo no bajo el dedo del renglón con eso. Hay que entender también esto, cuando los sionistas de izquierda, un amigo mío antisionista israelí, me decía que peores que los de la derecha son los sionistas de izquierda. Sí, de acuerdo. Sí, se creen moralmente superiores. Ellos siempre nos van a decir que en el año 2000 Ehud Barak les ofreció todo y no había con quién hablar del otro lado. No, no ofreció todo, porque Jerusalén no se discutió. Y
porque tampoco estaba a discusión el derecho al retorno de los palestinos, que fue determinado por las Naciones Unidas desde 1948, desde diciembre del 48, ¿no? En la resolución 194. Entonces, la lectura con la que se quiere, llenar de incienso el Estado de Israel, es una lectura que hace aguas por todos lados, no se sostiene. Correcto. Y bueno, yo eso me dediqué en mi libro, de la Biblia, a mostrar eso, ¿no? Eh, por eso yo invito a leer directamente. Hay quienes dicen, y a mí me duele mucho, que la Biblia es un arma de destrucción masiva. Y yo creo que cualquier libro puede serlo, no es algo de la Biblia. La Biblia también es lugar de muchas promesas y de utopías. Es un semillero de utopías y me parece que esa es nuestra tarea. Después, bueno, ir desmontando toda esa teología política que en el caso del sionismo cristiano se suma a esa teología de la prosperidad, ¿no? Ujú. Tener que soportar las imágenes que vemos de la Casa Blanca o los discursos de Milei, realmente es algo que no se sostiene por ningún lado, todo lo contrario. Así es. Silvana, te presento a mi tío, él es Simeón Salazar. Ya estamos en un proceso con él de deconstruir su teología dispensacionalista. Ya lo tenemos casi convencido. Yo creo que con esta Le sacamos la entrevista, equipada la semana pasada, recién. No, mentira. yo creo que con esta entrevista ya estamos listos, pero tío, saluda a Silvana y por favor pregunta. Es un gusto, un placer conocerla y escuchar sus palabras, ya que en sus palabras nos hemos recreado en la historia y el conocimiento que nosotros nunca habríamos llegado porque no nos habría alcanzado el tiempo. Usted, en cierto modo, ha prestado su mente para que en ella esté reflejada la verdad de la historia, porque la verdad de la historia es según quien la cuente. Y cuando uno se dedica la mente a estos temas que son tan importantes, que son caminos que nos llevan a Dios, es importante escucharlo. Yo quisiera ahora hacerle una pregunta, ¿m? Y que si dentro de todo el tiempo que usted ha dedicado a estudiar es posible una respuesta, porque yo quisiera preguntarle el futuro. Hemos visto cómo se formó el sionismo, hemos hablado de Israel, hemos hablado... Pero, ¿cuál es el futuro que ve el sionismo? ¿Para dónde va? ¿Por qué? Porque tenemos un loco al lado que se cree muy importante en conocimiento y habla torpezas que entrega al país, así pareciera al sionismo como que fuera un movimiento de Dios. Entonces, si en dos palabras es posible que con todo el conocimiento que tiene pudiéramos entender nosotros, porque es un temazo aquí en Chile, el movimiento sionista cruza toda la iglesia. ¿A dónde quiere llegar el sionismo? ¿Para dónde nos está llevando el sionismo para poder a lo mejor detenernos y mirar lo que tenemos y orientar? Porque yo pienso que nuestro trabajo como grupo es ese, orientar. ¿Mm? Y va a depender de la gente que nos escuche el sacar sus, digamos, resoluciones al respecto. Para nosotros, usted es una persona que merece todo nuestro respeto por la dedicación que ha hecho a conocer la historia y estos temas que son importantísimos para una construcción sólida de comunión con Dios. Gracias, muchas gracias. A ver, y algo tiene como principio el judaísmo, es la humildad, y no la humildad actuada, sino una humildad como una práctica cotidiana. Por eso llevan la cabeza cubierta los religiosos, porque todo el tiempo deben recordar que sobre nosotros está Dios. Así es. Pero el sionismo justamente aniquila a Dios. El sionismo no solo lo esclaviza, lo usa como patente de corso. Es algo profundamente idolátrico y deicida. Eso Así es, así es. Entonces, los usos que hace de la Biblia son espurios y de la tradición, son espurios
y le quitan eh, el corazón de la humildad. Cuando Buber proponía esta forma de los esenios, que son aquellos que se retiraron al Mar Muerto cuando se dieron cuenta de las pretensiones imperiales de los hasmoneos, ellos hicieron una sociedad igualitaria en la que el trabajo era manual, estaba prohibida la fabricación de armas, nadie era superior a otro porque Dios estaba por sobre todos, ¿no? Y eso hacía una sociedad verdaderamente horizontal, ¿no? No esa horizontalidad del todos bajo mi bota, ¿no? Eso es lo que el sionismo mata, ¿no? Y lo hace de la mano de él y avalado por el sionismo cristiano, y por eso digamos, su economía vuelve loicos, ¿sí? Lo que sería el principio del hogar, que hace vivir al hogar, la industria de la muerte. Es una necroeconomía la que desarrolla. No solo en la fabricación de armas, sino también de todos los dispositivos de espionaje, Así es. todo eso que están comprando nuestros gobiernos Así es. para controlar, creyéndose Dios y que van a poder controlar, que lo que pasa es algo que los cabalistas nos enseñaron hace mucho, que es la leyenda del golem. O sea, el golem es cuando leen Isaías 14:14, y ahí dice, Edamela León, que se suena, Edamela León quiere decir, me pareceré o semejaré al Altísimo, pero la palabra Edamé también se lee, como no hay vocales en el hebreo, como Adamá, que es tierra, adentro está la palabra Adam, hombre, y entonces se atreven a hacer un hombrecito de barro. Ujú. Eh, Ese hombrecito de barro se llama golem porque es pura materia prima, digamos, no tiene forma, es Alma. materia sin forma, para decirlo con Aristóteles, no tiene alma, no tiene inteligencia, entonces el golem es como un robot, una especie de robot, pero que en la leyenda está muy claro, sea para los que los practicaban o para los que solamente lo narraban, que el ser humano puede jugar a intentar imitar a Dios, pero que su criatura va a ser fallida, no puede hacer un hombre de barro, no puede insuflarle espíritu. Y entonces eh, tiene que ponerle la palabra emet, que dice en la frente, que quiere decir verdad, hay que borrarle la alef, ¿sí? Y queda la palabra met, que quiere decir muerto, eh, y de esa manera el golem ya no lo amenaza, porque esa criatura se le va de las manos, crece todos los días y entonces puede aniquilar al que lo creó. Por eso el poema de Borges es tan genial, ¿no? Que dice, ¿quién sabrá lo que pensaba Dios al mirar a su rabino en Praga, ¿no? Eh, yo creo que el sionismo creó el golem más peligroso de todo, que es Ujú. el del Estado. Un Estado, como decía, basado en el militarismo, desde la educación más temprana, porque todo el aparato económico tiene que ver con la alta tecnología que apoya a la industria de las armas Ujú. y, bueno, fíjense ustedes que llegan al punto de llamar a uno de los tanques más famosos Merkabah, y Merkabah es el nombre que le dan los cabalistas al capítulo 1 de Ezequiel, donde Dios se describe, así lo describe el profeta, como un carro, ¿no? Algo difícil de describir. Eh, entonces, cuando el Estado fabrica un tanque y lo llama Merkabah, y en las noticias leemos que Hezbollah destruyó tantos tanques Merkabah, uno tiembla, ¿no? De lo que está pasando con Dios. Entonces, yo lo que creo es que es un golem, y cuando un golem estaba mal hecho, hay que deshacerlo. ¿Hacia dónde quiere ir? Yo puedo responder igual que usted, quieren ir hacia imponernos a todos este, este gran hermano de la mal llamada inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Palantir, Peter Thiel se fue a vivir a la Argentina, ahora ya le han cedido incluso la energía nuclear, o sea, este está de locos, ¿no? Están cediendo todos nuestros países a alguien que cree que lo puede dominar, pero que sabemos muy bien que eso se aprende una y otra vez. Los que, por ejemplo, yo visité 4 veces los campos de refugiados de los saharauis Que en nos deje Argelia, consejo. y al lado del muro, los marroquíes plantaron 10 millones de minas. Las minas, con las inundaciones en el desierto,
se corren de lugar. Aquel que planta minas, aun si tiene un mapa, no puede con las lluvias, Así es. ¿no? Entonces, eso es otro golem. Eh, es la ibris, podríamos decirlo en griego, ¿no? Esa presuntuosidad del humano que cuando prevalece, entonces estamos matando al Dios de la vida. Y es lo que nosotros vemos. Ahora, si me pregunta, no hacia dónde quieren ir ellos, sino hacia dónde yo creo que va hacia su autodestrucción. Y por otro lado, creo, y lo digo en la Biblia del Dron y lo seguiré diciendo siempre, aunque a veces no estén de acuerdo conmigo, esto no es un conflicto religioso milenario, porque Ujú. digamos, es colonialismo, no es religioso, hay una teología política aquí que abusa de la fe, y bueno, no es milenario porque durante más de 1000 años vivieron juntos musulmanes y judíos. Yo creo que Es es con las religiones que se va a resolver, no es contra las religiones. La pretendida secularización es cristiana y es cristiana de la cristiandad, ¿no? Y de los correcto, imperios. Entonces, bueno, hay que recuperar a los profetas. correcto, Y eso lo conocen muy bien judíos, musulmanes y también los correcto. cristianos, los buenos cristianos. De la modernidad, diría yo, muy europeo moderna. Nos quisieron quitar la metafísica o la posibilidad de pensar más allá de lo material. Y, Y los y, pueblos originarios, y- perdón, y nos, tienen esa y nos experiencia. quisieron, sí, sin duda, y nos quisieron quitar también la posibilidad de participar en lo público, que es lo más terrible. Yo en eso ando. Me reconozco desde la política, pero soy también de la fe. Ahí estamos. Bien, nos vamos porque el tiempo ha pasado y no queremos abusar de su buena voluntad. Tío, ¿querías pedirle alguna recomendación? Sí, sí es posible que nos dé algunos libros que nos centren en el pensamiento del sionismo y como más o menos como para verlo cómo va avanzando. Nosotros lo tenemos en la frontera ya, porque está al lado. Bueno, el historiador israelí Ilan Pappé, yo creo que es una lectura obligatoria, ¿no? Porque él lo ve de manera crítica y va sacando toda la génesis del sionismo de manera muy clara y muy responsable también. Entonces yo recomiendo mucho para ver lo de la génesis del sionismo y hacia dónde va. Yo creo que es con Ilan Pappé. Después allá en Chile tienen un muy buen filósofo ustedes, que es Rodrigo Carmi, tiene cosas muy buenas también sobre el sionismo, pero él habla en términos más de la Nakba y de Palestina. Ujú. Para abordar el sionismo, yo creo que Gilán Pape, por otro lado, está, bueno, que Rodrigo sí trabaja el sionismo cristiano y lo hace muy bien, últimamente le he leído cosas muy buenas. Eh, y está, bueno, yo creo que el libro este de Seitzer del sionismo cristiano, un muy buen texto. Eh, en fin, creo que hay que desconstruir, ¿sí? El sionismo, Correcto. mostrar la tremenda eh, contradicción que se encuentra en su genealogía y devolver las cosas a su lugar. Yo cuando hablaba del golem decía, cuando un golem venía mal hecho había que deshacerlo todo, dar para atrás todas las combinaciones de las letras y deshacerlo. Yo creo que el Estado, el Estado de Israel, pensado como Estado judío, eh, debe deshacerse. No tiene ningún hilo rescatable, porque empezó por este oxímoron, ¿no? Porque ignoró la rama profética y se quedó con la monárquica en su connivencia con el sacerdocio. Y eso no, me parece que terminó haciendo una traducción secularizada que termina en este estado canalla, criminal, imperial, ¿no? Que, que bueno, hace mancuerna ya no con
con el imperio británico, sino con el imperio en decadencia estadounidense, y pusieron ahora sí sus tentáculos, si bien Israel los tiene ahí en sur del Líbano, Siria, todo este yacimiento de gas que se llama Leviatán, ¿no? De las costas de Gaza y del Líbano y de Siria, eh, pero que también está desembarcando en la Patagonia, en las Islas Malvinas, ¿cómo se llama? En Tierra del Fuego. Eh, Cuidado, ¿no? Con mucho Sí, cuidado, porque los tenemos acá. Sí. está Es muy muy cerca. triste, ¿Nos es vamos? muy triste porque pues, no debió ser para nada, ¿sí? Pero ese problema del sionismo, y es ajeno y contradictorio con el judaísmo. Por eso sí lo quiero dejar bien claro. Por eso el más confundido de todos los seres que he escuchado es Javier Milei, cuando él cree que es judío. Él es judío de la tribu de Benjamín Netanyahu, Es jodido, sí, es jodido. no es Eh, judío. lo último, mire, podemos nosotros, el movimiento sionista, juzgarlo como querer imponer en el mundo el Talmud. No, No, ojalá leyeran el ojalá Talmud. lo impusieran. Es No, que, es que, hay, Ojalá claro, es lo que hay una impusieran. parte negra del Talmud que claro. digamos, podemos nosotros juzgar que está como saliendo a flote, y es especialmente la parte, digamos, claramente sexual y de actuar con respecto a los menores. No, lo que pasa es que no, esas son sectas antinómicas, o sea, no, eso no está en el Talmud, eso, hay sectas horribles, ¿eh? Sí, hace poco hubo un programa en el Canal 12 de Israel que después sacaron enseguida de las redes, donde hablan de una secta así, pero eso no está en el Talmud, eso son las interpretaciones En que, Perú también hubo eh, algo hace poco. sí, claro, no, que hay gente que usa para el mal, pero yo no le echaría la culpa al Talmud, porque el Talmud es un texto situado, ¿no? Escrito en determinados siglos, en determinadas condiciones, bajo imperios. Entonces, por ejemplo, una de las características del Talmud es el odio a los imperios. Digamos, Roma es el enemigo, ¿no? Mayor. Entonces hay como una cosa incluso anarquista muy interesante. Sí. Pero hay textos contradictorios, porque hay veces donde son perseguidos los judíos, entonces tienen una interpretación del amor para el prójimo, que no es al prójimo, sino para el prójimo, lo tienen más restringido que en otros lugares. Hay cosas diferentes, pero no hay en ningún lado que el Talmud ordene el abuso, y la pederastia, el abuso infantil, el abuso del otro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso son interpretaciones que se hacen, como hacen estos otros que les comento ahora, este tal Shapiro, no recuerdo el otro rabino, en la Torá del Rey, que están eh, inventando justificaciones rituales y religiosas a las atrocidades que cometen los colonos en Cisjordania en este Bueno, momento. los cristianos en Chile oran por Israel todos los domingos para que sigan matando gente, así que pasan Pero todas ¿por qué las Israel es tan? expresiones. O sea, si es el Israel de la Biblia, no es el Estado de Israel. No, Eso es lo así más es, básico, ¿no? Sí, el así es, Estado de Israel es Roma en el Talmud claro. en este momento. No tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. Es lo contrario. Silvana, ha sido Sí, eso quede tremendamente subrayado. agradable esta conversación. Y nada, pues quedamos en contacto, Claro que porque sí. van a haber Claro muchas que más, sí. estoy seguro. Querida Sí, Silvana, la lamento. Iglesia Cristiana Querigma te da las gracias. No, Aparte que gracias tienes a un ustedes. nombre muy bello, mi esposa se llama Silvana. Así que por Ah, favor dile en pantalla que ella se sienta orgullosa de su nombre. ¿Mm? sí, Silvana. Ese nombre a mí me lo puso mi padre. Soy la única a la que le puso el nombre. Y era la actriz que más le gustaba del cine, la de Arroz Amargo. Era Silvana Manga, ¿no? Te damos las Sí, gracias, me gusta. extendemos nuestros brazos de gratitud y de amor por ti. Creo que has tenido una voluntad de oro, has tenido el tiempo, nos has ofrendado conocimiento. Hay mucho contenido en tus bellas palabras y yo
No estás aquí presente, no tengo cómo abrazarte, pero te doy las gracias. Espero que recibas de mis palabras el cariño, la fraternidad, que el Señor te siga usando, que es nuestra forma de decirlo, que se sigan abriendo espacios como este para poder hacer resistencia, ¿cierto?, al daño, al dolor, al flagelo, a la violencia que estamos todos siendo conducidos. Quiero que te vaya bien. Quiero Muchas leer tu gracias. libro. Bendiciones. Con Amador nos mandas a decir tu libro. Queremos leerlo. Quiero leer tu literatura. Está en la bibliografía, así Está que en ahí la sacamos. Y espero que nos volvamos a ver otra vez. ¿Mm? Con mucho gusto. Con mucho gusto yo me quedaría con algo que dice Levinas de otro modo que ser. Dice, para lo poco de humanidad que adorna la tierra, es necesario en la justa guerra, declarada la guerra, temblar, estremecerse. Dice, es necesario este aflojamiento sin cobardía de la virilidad para lo poco de crueldad que nuestras manos repudiarán. Yo creo que es eso lo que compartimos judíos y cristianos y musulmanes y los pueblos originarios también en sus Qué lindo, prácticas. qué lindo. Es eso, es asumir la vulnerabilidad que es lo más precioso que Así tenemos es. como Qué humanos lindo, y por eso estamos con nosotros. qué lindo. Entonces, muchas gracias por todo y que sea hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gusto, Que estés Silvana. bien. Un gusto de verte. Chao, igualmente. Wow, 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 wow. Ha sido un tiempo precioso, creo que lleno de contenido, ¿cierto? Que nos ilumina como la ICK.medio para poder hacer el aporte que hacemos, porque evidentemente nuestro contenido genera mucha resistencia, pero también entregamos luz suficiente como para poder ayudar a que esta mezcla, este pacto, esta alianza, lo digo en términos bíblicos, esta alianza demoníaca entre el sionismo cristiano y el sionismo propiamente tal judío. No quisiera decir tantas cosas feas porque me vienen a la mente muchas cosas reaccionarias. No las diga entonces. ¿Me entiende? Porque tenemos familia, tenemos hermanos amigos, tenemos mucha gente que confiesa sin saberlo el sionismo, que son parte de esta gramática tan destructiva, y puede que dentro de ellos haya gente buena, gente muy noble, ¿cierto? Que no quisiéramos que fueran condecorados con los epítetos o los predicados, ¿cierto? Que ese tipo de confesiones se merecen. Pero yo estoy contento. Hagamos una ronda al cierre de este tiempo precioso, esta entrevista que hemos hecho, para que podamos cerrar y puedan los amigos que ven nuestro trabajo, nuestros hermanos que gozan de nuestro avance, terminar con una reflexión, ¿cierto?, post-entrevista de cada uno de nosotros. ¿Les parece? Digo, sí. Aparte de los más viejos, sí, siempre. Siempre. Bueno, lo voy a tomarlo como respeto, ¿ah? Claro. No como ofensa. Claro. Bueno, me sorprendió lo último que dice, que ojalá el sionismo esparciera y respetara e imponiera el Talmud. Que yo tengo muy malas referencias del Talmud en cuanto al respeto a la humanidad. ¿Qué? Porque pone en el pueblo, según ellos, en el pueblo de Dios, tal fuerza y tal poder que somete a todo, digamos, el pueblo gentil bajo su mando. Eso esperan del líder que ellos están esperando. Entonces me sorprende, a no ser que haya otro Talmud. Yo entiendo, hay un Talmud que es de Babilonia y hay otro Talmud que es de los sabios de Israel. Me gustaría interrumpirte. Yo creo que ¿Sí? el problema está en la colonización que nosotros tenemos del sionismo cristiano y del sionismo cuanto tal. Sí, es un problema de malformación que tenemos porque nos han mal informado. Porque primero no hemos tenido nunca la posibilidad de tenerlo al frente, no lo hemos leído nunca, no entendemos la dinámica con la cual se escribió, no entendemos el contexto, no entendemos la situación progresiva en que los sabios van escribiendo ese desarrollo. Entonces no entendemos absolutamente nada. Nos hacemos refractarios de este sionismo cristiano que lo que pretende es lo que estamos viendo en el mundo. Entonces hay un proceso de desconstrucción que nosotros tenemos que hacer. Y uno de esos es eso.
Bueno, creo que nos han entregado Eso es mucho eso conocimiento. es como los Que hay- derechistas, los derechistas que están todo el día con TikTok así Sí, y terminan creyendo, ¿cierto? que son expertos en Bueno, Talmud. En política. ahora nos va a servir el TikTok para darle vuelta a todo lo que nos enseñó Voy a la... tener que cambiar el algoritmo que te está llegando ahí sobre el Talmud. Ya, bueno, creo que el respeto que se merece ella en su conocimiento es, digamos, una cosa, y es lo que sucede con los cristianos. Yo creo que sucede con todo el mundo. El conocimiento lo personalizamos. Este cree así, por lo tanto, voy a decir el pensamiento de quienes nos conquistaron, este cree así, no es de nosotros, por lo tanto está condenado. Entonces, cuando somos capaces de dejar eso y empezar a escuchar y a estudiar y por nosotros mismos ir investigando, bueno, sucede lo que yo creo un poco nos está sucediendo a nosotros. Estamos empezando a ver con más claridad un camino que por supuesto es el verdadero camino y para nosotros Jesús es el camino. Así que lo estamos viendo con más nitidez. Pero por supuesto que yo hago la diferencia y hago esa separación para poder entender y avanzar. La persona es una cosa y el conocimiento es otro. Hasta tal punto que esto se comprueba con muchos dichos. Paregatica. O sea que somos capaces de decir cosas grandes e importantes, verdades, sin que esas las personalicemos en nosotros. Creo que para mí es la gran lección de este tiempo y que nosotros debemos empezar a vivir y a sentir, de que ya no decimos, sino que hacemos. Eso. Bien. Amador, gracias al Señor por la oportunidad que Él nos dio de poder gestionar un espacio como este. Gracias a ti también por la posibilidad que nos das como ICK Punto Medio de trabajar esta área del saber. Y quisiera, antes de que termine, agradecerte la información y el contexto de la Hermandad J, que es una O sea, voy a tener al Mossad mañana en mi casa después de lo que dije. que es una revelación apocalíptica para entender lo que pasa y lo que ha pasado durante todo el periodo pasado de la presidencia Yo tenía pendiente de eso, Gabriel. no sabía. Claro. Y lo que va a pasar ahora con este presidente y con el séquito de pastores que están cerca de él, que son todos sionistas cristianos y todos Sí, sionistas judíos, O sea, judíos eslovacos, judíos no judíos, judíos. Hay un problema grande y yo lo mencioné. O sea, yo me quemé, como decimos en la política, con lo que comenté, pero me pareció que era el momento. Pero ¿qué es lo correcto? Es el Porque desafío. efectivamente, claro, porque esa es la tarea. ¿Por qué? Porque pongo sobre la mesa cuestiones que me tocó ver en el ejercicio de mi cargo público como funcionario de gobierno, pero que me parecen importantes para develar la maquinación que hay detrás de todo lo que estamos viendo, porque las marchas por Jesús no se llenaron de banderas de Israel de un día para otro. Y esas banderas no aparecieron del cielo o arriba de un monte. Eso fue increíble. Hubo dinero, hubo intereses políticos que estuvieron en juego y que vienen de un sector muy acomodado de este país, que es de la comunidad judía. ¿Ya? Yo lo hice público en la conversación, como la comunidad judía chilena se declara sionista. Yo lo escuché de sus voces, de sus representantes, con quienes tengo una excelente relación con la mayoría. De hecho, a mí en el partido me molestan harto porque tengo buena relación con el mundo judío chileno, porque hay personas muy gratas, muy lindas, con un pensamiento filosófico, teológico, político muy interesante, con el que tengo muchos acuerdos, excepto sobre Israel, Claro. excepto sobre el Estado de Israel. Entonces, hay una cuestión, hay una disonancia que me impide como guardar silencio frente a eso. Porque es lo que comentaba, como me lo decían en privado. Nosotros no estamos de acuerdo con esto en lo teológico. Claro, pero lo bancan, lo permiten, porque el fin político que está detrás es el que los moviliza, y eso es muy preocupante. Porque como decía Silvana, y yo agradezco
trato de cultivar la humildad de la que ella hablaba. Yo cuando supe el significado de la equipada me enamoré de ese significado. Me hizo mucho sentido porque efectivamente hasta ahí llega el ser humano, hasta aquí llegamos nosotros. De ahí para arriba todo lo demás es Dios. Entonces es recordarnos esa humildad que hay que cultivar a diario. Y cuando yo tengo la oportunidad, viniendo de donde vengo, con las pocas herramientas intelectuales que he tratado de construir, con las pocas posibilidades económicas y sociales que he tenido para ello, me siento muy privilegiado de poder conversar con una persona con su currículum, como además en un área que es el pensamiento humano en bruto, ¿no? La filosofía, y desde ahí a la teología también. Entonces, me siento muy agradecido por esta conversación y en el marco de ella me pareció legítimo y correcto hacer públicas cosas que hay que comenzar a denunciar en este país. Fíjate algo, y voy a cerrar con lo siguiente. Yo me acerqué a un programa de estos programas izquierdistas que son buenos para meter ruido y les conté de esto. Y nadie quiso sacarlo al público, nadie quiso abordar el tema. Y eso te dice algo. Hay Claro. mucho miedo y hay razones para tenerlo, sin duda, porque este golem del que hablaba Silvana ha crecido y es de temer. Pero nosotros no estamos para tener miedo. El amor vence al temor, dice un versículo que a mí me gusta mucho. Así que para adelante y agradecido de haber podido conversar con Silvana, de poder tenerla nuevamente, ojalá, y de seguir profundizando en un tema que toca todos los ámbitos que a mí me interesan. La fe, la política, el poder, entre otras cosas más. Bien, fantástico. Hace unos días atrás escuché a un pastor predicar y termina su sermón diciendo esto. Este sermón tuvo como objetivo enaltecer al pueblo de Dios. Es necesario que haya gente que tenga que despertar, ¿cierto? Espero que haya tiempo, ¿m? Y que sea el tiempo necesario para que puedan reeducarse, para que haya una deconstrucción profunda de la teología dispensacionalista que cargamos, ¿es cierto? Y que tiene al mundo en el estado en el que está, porque se empujan desde hechos fácticos, históricos y violentos a que la promesa de la literalidad del texto que ellos han encontrado se haga realidad. Entonces eso es una desformación muy grande, es una eisegesis muy grande. Bien, la Iglesia Cristiana Querigma siempre se complace, evidentemente, a través de la ICK.medio generar contenido digitales que puedan aportar al mundo de las ideas y pueda entregar luz suficiente en todo lo que esto podría significar. Muy agradecido por Silvana, un abrazo para ella. Gracias por tu tiempo, Silvana, gracias por tu amor, gracias por la pasión por el estudio y porque sé que has dejado una semilla plantada en cada uno de nosotros y de aquellos que verán este hermoso espacio. Les agradezco, nos vemos en otra oportunidad, que el Señor les bendiga. Un abrazo.